amigos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Metamorfosis, de este podcast que apenas estamos iniciando con una pequeña primera temporada. Si ustedes me escuchan ya sea en Spotify o en YouTube, pues les doy las gracias por darme la oportunidad de estar un ratito en su vida y ayudarles como a procesar ciertos temas de la vida que a veces nos es más fácil orientarnos cuando lo escuchamos de alguien más que haciéndonos nudos en la cabeza. El día de hoy les voy a hablar de un tema que me parece súper enorme, o sea que no hay forma como de acabar, pero de que siento que es un proceso que todos pasamos alguna vez en la vida y que es algo que la mayoría de la gente está pasando hoy. Hoy vamos a hablar de sanar, ¿no? De este pequeño proceso que para muchos es bien fácil, para otros es bien difícil. Y voy a hablarles de mi proceso personal y cómo ha sido esta sanación que yo he tenido. Si ustedes me conocen por YouTube, saben que he vivido una serie de cosas últimamente que me han dado la oportunidad de tener un crecimiento emocional muy fuerte y que me han abierto la puerta para interiorizar y para conocerme un poco más. Y pues quiero leerles algo que escribí justamente para este episodio del podcast, porque siempre, como les había platicado en el podcast anterior, siempre es como que para los capítulos yo trataba como de escribirlo, ¿no? Vamos a hablar de esto, este es el tema, esto es lo que quiero decir o así, pero sentía que estaba viéndose como muy cuadrado, entonces creo que esta parte la quise hacer un poco más dinámica, entonces nada más como que les escribí una parte y la otra quiero como platicárselas, digamos, más de lo que salga en el momento, de lo que puede estar fluyendo en el momento. Ok, bueno, ¿cómo surgió la idea del capítulo de hoy de sanar? Creo que me vi envuelta en una situación en la que dije, esto antes me hubiera incomodado un montón, esto antes me hubiera hecho sentir fatal, esto antes me hubiera dolido, me hubiera herido, me hubiera dañado, me hubiera hecho casi que llorar. Y esta vez lo sentí como de, ok, o sea, no pasa nada, ¿no? X. Y creo que en ese momento me cayó como el 20 de decir, órale, o sea, lo que antes te hacía daño, o ya no te duele, o ya como que lo sabes manejar mejor. Y me llegó esa inspiración como para pensar en este proceso, como les digo, de sanar. Y siempre tengo una libreta en la que yo apunto cosas que yo siento, que pienso, digamos que no como un diario, sino como una forma de sacar todas esas emociones que a veces no podemos comunicar o que a veces no sabemos ponerles un nombre y que mediante la escritura, que es demasiado terapéutico para mí, se me ha hecho como más fácil el, no sé, el expresar, el saber qué estoy sintiendo, el ponerle, sí, tal cual el nombre a los sentimientos y saber qué lugar ocupan en mi vida y qué tanto me dañan o qué tanto me ayudan. Entonces, les escribí esto sobre sanar, que dice, sanar siempre tomará tiempo. Antes creía que sobrellevar las cosas era sanarlas o repararlas, que hacerme a la idea de que en mi mente las había controlado, aunque no se resolvieran, o para que no salieran a flote, me estaba dando la libertad de no sentirme atormentada por ellas, sin darme cuenta que sanar lo que dolía era dar un paso al frente para confrontar todo lo que más dolor causaba, más angustiaba, para sentir de nuevo y revivir el trauma, entenderlo, mirarlo y tratar de entender qué vino a enseñarme. Creo que muchas de las veces en el proceso de sanar, cuando pasamos por alguna situación muy traumática, nos aferramos a ya no querer revivirlo, ¿no? A ya no querer como sentir de nuevo esa sensación o ya no querer pasar como por lo mismo. Y creo que esa es la peor manera de sanar. Creo que es como cuando te cortas muy profundo y nada más quieres ponerte como un curita. No funciona, o sea, tienes que ir a que te cosan, tienes que ir a que te limpien, tienes que ir para que esa herida sane de manera correcta y no quede una cicatriz tan fea.
Y creo que en el sanar emocional es exactamente lo mismo. A veces con una curita queremos tapar todas esas emociones o todas esas cosas negativas que nos pasaron y creo que no funciona así. Creo que es todo lo contrario. Creo que la parte como de sanar es irnos a enfrentar con ese dolor o con todo lo malo que tuvimos que pasar y decir por qué, para qué, en qué momento, ¿no? Yo antes me preguntaba, y esto creo que lo han escuchado ya más de una vez, ¿por qué a mí? ¿No? El típico de, ¿por qué yo, Diosito? Si tienes más guerreros, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que no tenía que preguntarme por qué, sino para qué. Y cuando yo empecé a enfrentarme como a estos demonios internos y como a ciertas situaciones que me eran súper incómodas, me empecé a dar cuenta que desde mi zona de confort no iba a poder como que arreglar las cosas, ¿no? Hacia mí misma, no hacia los demás ni hacia situaciones que no dependieran de mí, sino el agarrar la responsabilidad de mí misma y decir, ¿por qué pasaste por esto? ¿O por qué eres así? ¿O por qué? Y desde la incomodidad como que agarrar esas cosas que dolían y empezar como a encajarlas y empezar como a decir, ah, es que si esto te duele es porque pasabas esto y porque ahora tu mente lo transforma en esto, ¿no? Y en esa conclusión que llegué fue precisamente un día en terapia, ¿no? Yo le preguntaba a la psicóloga que cómo hacía para poder combinar, o sea, que lo que yo sentía y lo que yo pensaba fuera igual por ciertas situaciones de la vida. Entonces yo le decía, ¿cómo es que yo puedo sentir una cosa y pensar otra y que mi corazón y mi cerebro no estén de acuerdo y yo ser consciente que lo que pienso es lo certero, pero lo que siento es más fuerte? Y es una disociación bien fea, porque por una parte como que quieres dejarte llevar por lo que sientes y por otra parte sabes que no es lo correcto o que no es lo que deberías de hacer y tu cerebro te dice, no, 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 pero tu corazón te dice, sí, es que es mira, y esto, ¿no? Es esa parte como de que está todo tu sistema desconectado y es un desorden. Y con la psicóloga llegamos a la conclusión de que a veces es bien difícil llegar a un acuerdo entre los sentimientos y los pensamientos, pero que si nos ponemos a escarbar y si nos ponemos a cuestionarnos a nosotros mismos por qué no logramos estar de acuerdo, nos vamos a dar cuenta que siempre hay un punto clave que hace que las cosas como que conecten. Y yo siento que el sanar es así tal cual, es como que tenemos que ir buscando en nosotros mismos el porqué y el para qué de ciertas emociones o ciertas cosas o situaciones en nuestra vida que nos están dando como, no sé, como un punto de alerta o un foquito que dice, oye, aguas, oye, fíjate en esto, oye, si estás pasando por esto, quizás sea por esto. Y creo que sanar desde la parte más cómoda no va a ser trascendental. He escuchado a mucha gente que dice, no, yo sané yéndome que a no sé dónde, al cerro, que yéndome a un retiro espiritual, que yéndome a un no sé qué. Pero te los encuentras años después viviendo de la misma manera y viviendo del mismo trauma. Y son personas que, por ejemplo, no sé, te atropellaron un día, digamos, un ejemplo muy burdo, ¿no? Y no sé, te fregaste la rodilla, en mi caso, ¿no? Historia personal. Y que se siguen quejando de lo mismo, ¿no? Y es que mi rodilla, es que mi rodilla, es que cuando me atropellaron hace 20 años mi rodilla, y realmente tal vez no es un problema tan real, pero como en su cabeza ya se repitieron tantas veces el dolor, lo que le sintieron, lo que todo, cada vez que lo platican es como revivirlo. Y el otro día precisamente escuché un TikTok, porque ya saben, súper fan TikToker, y había un psicólogo que precisamente hablaba sobre esto, sobre que las personas a veces no pueden superar los traumas porque el cerebro no puede como distinguir el pasado del presente o el futuro tan netamente como lo hacemos de forma consciente. O sea, el subconsciente, al momento en el que tú vuelves como a platicar la anécdota o lo que te pasó o lo que sentiste, para ti es revivirlo. No sé si me entiendan lo que quiero decirles. Es, por ejemplo, como cuando platicas que falleció algún familiar o tu perrito o quien sea y te vuelve a doler, ¿no? Y es como esa parte de que el cerebro no entiende que el dolor ya pasó, porque en tu forma de platicarlo y en tu forma de decirlo, vuelves a sentir
esa emoción, esa sensación que te despertaba, ese dolor y esa incomodidad. Y tal cual siento que la gente, o sea, todos en general, no nos preparamos para cuando hablemos de ese trauma o ese dolor, transformarlo en nuestra vida como en algo positivo. Creo que ese es el punto clave de sanar y sanar de forma más permanente y más real. El decir, pues viví esto, me pasó esto, pero ahora en mi vida yo lo transformo en esto. Por ejemplo, yo podría decir miles de cosas, ¿no? Que no sé, que mis papás eran bien exigentes, que esto, que me pasó lo otro, que me traumé por tal situación. Pero pues sigues teniendo la misma vida y tú sigues haciendo las mismas cosas que te llevaron tal vez a vivir esos patrones de vida o a vivir como te enseñaron tus papás y tu vida no cambia. Yo siento que en mi proceso personal de sanar, yo empecé a verlo como, ok, o sea, yo viví esto, me dolió muchísimo, pasé por esto, pasé por lo otro, está bien, está bien, ya pasó, pero ahora qué voy a aprender, pero ahora qué voy a hacer para no revivir lo mismo, qué voy a hacer para no pasar por lo mismo. No culpar a los demás, no decir, ay, es que fulano, es que mis papás, es que fulanita de tal de la oficina, es que, o sea, no, me hicieron daño y para toda la vida la culpa es de ellos. Si se fijan, la mayoría de las veces cuando nos hacen daño es porque nosotros llegamos a permitirlo y somos cómplices, o sea, no somos como víctimas, digamos, de alguna manera. Y creo que ese es otro punto súper clave cuando empezamos a sanar. Cuando tú empiezas a aceptar que no eres una víctima de la situación, sino un participante más que hizo que esa situación sucediera, entonces dejas como de culpar a los otros y empiezas como a responsabilizarte de lo que a ti te toca. Creo que esto a mí me costó mucho trabajo entenderlo porque nuestro dolor, a veces queremos buscar siempre un culpable para sentirnos menos mal, o sea, para decir, ah, no, pues es que fulanito hacía esto, entonces por eso yo hacía esto, sin darnos cuenta de que a veces las situaciones nosotros mismos las estamos propiciando y nosotros mismos también somos culpables de lo que llegamos a vivir. A mí me pasó mucho cuando yo estaba en este proceso como de separarme, que a final de cuentas nos separamos y luego regresamos y bueno, esa es la situación actual, que yo decía, es que él hacía esto, es que él hace lo otro, es que él me dijo, es que, y siempre era como, ah, no, es que es su culpa, es que él hizo, es que me dijo, es que, sí, pero también qué estabas haciendo tú, también tú estabas en esa situación, también tú dijiste, también tú heriste, también tú, y el decir el otro también es un reflejo, ¿no? Nosotros vivimos una situación bien complicada y creo que es algo que es delicado de hablar, pero a veces te das cuenta que también el otro te está dando un reflejo de lo que tú eres para ellos y la otra persona también se refleja en ti, ¿no? Somos como espejos, como les decía en el capítulo anterior, que nuestra pareja o nuestra familia o así son espejos. Todas las personas son un reflejo, ¿no? Acuérdense que dice la frase, lo que te choca, te checa. Pues yo pienso que es así tal cual, ¿no? Y más con la pareja, o sea, tal cual es así. Entonces yo empecé el proceso de terapia y en ese proceso la psicóloga y yo platicábamos acerca de esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué el marido? ¿Y por qué los amigos? ¿Y por qué? Pero escarbando un poquito más te das cuenta que todas las situaciones que llegas a vivir son un reflejo de lo que llevas adentro. Y tú cómo te tomes las cosas o cómo sepas sobrellevar las situaciones, también es un reflejo del trabajo que has hecho para ti mismo. Como les decía, pasé por una situación en la que yo dije, antes esto me hubiera enloquecido o antes esto me hubiera dolido mucho y me hubiera puesto muy triste, me hubiera deprimido, hubiera sentido esto o lo otro. Y ahora sentí tranquilidad. O sea, me sentí como han visto esa imagen que es como un changuito y que hay una persona como gritándole y el changuito está tranquilo y está sonriente, ¿no? Y siento que yo ya me siento como en esa situación de, ok, tú puedes hacer lo que quieras o sentir lo que tú quieras,
pero ese es tu problema. Y de acá para acá yo voy a sentir lo que yo necesite sentir o lo voy a trabajar como yo lo necesite trabajar. Cuando me preguntan que cómo hice para sobrellevar la situación de mi separación al principio, yo siempre les contesto, trabajé en mí. Trabajé en terapia, trabajé en leer libros de autoayuda, parece muy tonto, pero es real y fue lo que me empezó como a ayudar a yo empezar a cuestionarme y empezar a hacer una introspección en mí y decir, ¿por qué pasaste por lo que pasaste y para qué lo vas a usar? Y de hecho de todo eso salió este podcast de Metamorfosis, porque yo dije, el proceso que vive una mariposa de ser una oruga y pues digamos un gusano feo y transformarse en algo tan bonito como una mariposa que para mí representa como esa libertad, como esa realización, digamos, es todo un proceso y no pasa como de la noche a la mañana, digamos que hay etapas por las que tienen que pasar para que pase esto tan bonito que es como extender tus alas y volar, ¿no? Ser libre. Y siento que para mí fue igual, o sea, en ese proceso de decir, pues sí, ya estoy bien lastimada, ya me duelen muchas cosas, me duele la vida, me duele respirar. Y ahora necesito como meterme en mí, en mi caparazón, como que, sí, como tal cual esas maripositas, meterte en tu bolsita y trabajar todo como desde adentro y reparar todo desde adentro para que llegue un momento en el que yo me sienta completamente lista y preparada para extender mis alas y volar. Y creo que últimamente así lo siento. Siento que ahora me siento más ligera, me siento más libre, me siento más yo en muchos sentidos. Y saben que creo que en el transcurso de todo eso, y lo más importante que pasó para mí fue que perdí el miedo. Creo que pasé por tantas cosas y por tantos procesos emocionales que empecé a enfrentarme a las situaciones y a decir, basta, a poner un límite, a decir no, a enfrentarme a las situaciones, a hacerles tal cual, así como el encararlas y decir, a ver, ¿por qué? O sea, yo no pienso pasar por esto, el ser claro, el hablar de frente, porque yo antes era como una persona de, bueno, me molesta, pero no digo. Bueno, es que vi esto, pero mejor me callo. Es que para qué quiero un problema. Es que, y ahora, no, pues ya no me callo. O sea, ha sido una situación en la que la parte de que yo sané de mí, el no tener límites, me costó mucho trabajo, mucho, porque yo desde que era niña jamás tuve límites, jamás. O sea, mis papás era como, no me lo enseñaron tal cual, porque no recuerdo situaciones en las que mi mamá me haya dicho, este es tu límite, o no permitas esto, o así, ¿no? Siempre como en el tema esto de, ten cuidado, que las personas no se acerquen mucho a ti, que en este sentido de cuidarte de ese tipo de cosas, pero no cuidarte de la manera emocional, del abuso emocional. Entonces, mm, siempre vivíamos en una dinámica como de, tienes que quedar bien, tienes que ser la mejor, que la gente no sepa, hay que no se enteren, hay que esto, que el otro. Entonces, siempre era como cierta manera vivir como de apariencias. Entonces, siento que en ese transcurso de vivir como de apariencias, fue como de, entonces si algo te pasa, disimula. Entonces, si algo te duele, pues hazte como que no. Y creo que me cansé de querer mm, esconder, ¿no? Entonces empecé a como decir, no, no voy a permitir, no, no quiero esto, no, 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 no. Y creo que ciertas cosas en mí empezaron como a sanarse y a decir, antes yo hubiera permitido, pero ahora ya no lo permito. Antes yo hubiera hecho, pero ahora ya no lo hago. Por ejemplo, yo dejé de meterme en situaciones que yo no quería, ¿no? Acuérdense, y es una frase que yo siempre, desde que la escuché, dije, no manches, sí es cierto. Lo que empieza como un favor, termina siendo una obligación, ¿no? Y yo soy una persona que, claro, si tú me pides ayuda, te la puedo dar y todo, pero en el momento en el que yo me siento obligada
hacerte un favor, obligada a ayudarte, ya no lo hago. Porque si es algo que me hace sentir como incomodidad, prefiero ponerle un alto. Y creo que esa parte de sanar esos límites que yo no tenía me ha ayudado a enfrentar situaciones de la vida. Yo creo que como consejo les diría que traten de conocerse más a ustedes mismos. El tiempo en el que yo estuve sola, yo me di cuenta que perdí a mi pareja, perdí eh, como mi casa, perdí ese lugar que yo sentía como mi hogar, como lo seguro, como lo que yo más quería y sentí como que me encueraron en la calle, ¿me entienden? Como que me quedé sin nada y dije, ¿y ahora qué? ¿Y qué voy a hacer? Y lo que yo siento y esto y lo otro. Y me empecé a dar cuenta que me sentía insegura, pero una inseguridad real, en todas partes, que tenía miedo, que me daba ansiedad, que todo eso. Y un día, escuchando, creo que un podcast también, tocaron precisamente este tema de la ansiedad y de los lugares seguros. Y decían que a veces el que tú sientas como esa ansiedad constante es porque dentro de ti tú no eres tu lugar seguro. O sea, tú depositas tu confianza, tu esto, tu lo otro, en alguien ajeno a ti o en un lugar ajeno a ti. Y al final del día, si te quedas sin eso, ¿qué vas a hacer? Entonces yo empecé a pensar en esa situación y dije, ok, entonces, ¿cuál va a ser mi lugar seguro? Yo misma. No puedo tener otro lugar seguro, no puedo depender de nadie más, ni emocionalmente, ni esto, ni lo otro. Dije, no, para mí, yo en mi interior voy a ser como mi lugar seguro. El lugar a donde yo corra cuando sienta miedo. El lugar a donde yo vaya a abrazarme cuando sienta dolor. Y creo que eso fue lo que estuve como haciendo. Empecé, como les digo, a leer un montón, a preparar mi cerebro para enfrentar ciertas situaciones, a enfrentar la incomodidad y decir, ahorita pesa, ahorita duele, ahorita lastima, pero después ya no lo va a hacer. Y créeme que me funcionó muchísimo. El autoconocerse creo que es la clave. Y ha sido un proceso complicado. Y creo que si ustedes han pasado por una situación así de sanar alguna herida que tengan, es bien difícil porque uno no está preparado realmente para vivir ese tipo de duelo que es el cerrar ciertas heridas. Para mí, por ejemplo, descubrí como en terapia que mi herida era como la del abandono, digamos, porque desde niña yo recuerdo que me sentía como sola, incomprendida. Yo tengo una familia bonita, tengo la fortuna de tener a mi papá y a mi mamá juntos desde hace 30 años que se casaron y tengo mis hermanas y todo y digamos que yo vivía en un núcleo familiar bueno, o sea, no era, había cosas que no eran tan sanas, pero era un núcleo familiar decente, digamos. Y en el transcurso de la adolescencia y de todo eso, yo recuerdo que yo vivía la misma sensación como de sentirme apartada, de sentirme sola, de sentir que las personas no me comprendían o que yo no encajaba, o sea, siempre sentía eso. ¿Se acuerdan de como Bella Swan en Crepúsculo que va y se sienta en la mesa del rincón, ya saben? Pues así me sentía. Y yo estaba siempre rodeada de gente. O sea, se lo digo porque yo siempre he sido muy bla, 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 bla con la gente. Y se me hace muy fácil rodearme de las personas, pero no era como que yo me sintiera acompañada, no me sentía como acogida por, por estas compañías. Era como de, pues estoy aquí, pero pues no se siente tan bonito, ¿me entiendes? Y creo que sanar esa herida de abandono me ha costado mucho trabajo y no es algo que llegué, ya lo solucioné, pues no. Pero la raíz de eso venía desde que yo era niña y que yo sentía en mi interior que no me dieron ese amor que yo necesitaba o esa comprensión o ese entendimiento que yo quería de mis padres. Porque aunque ellos estuvieran presentes en mi vida, aunque ellos no fueron papás ausentes, yo a veces sentía que no me comprendían o a veces sentía que ciertas cosas como que no les importaban lo suficiente y no le daban el valor que para mí era importante. Y esa fue la herida que yo desarrollé. Em, y creo que yo no lo hubiera descubierto si no hubiera ido a terapia y si no me hubieran dicho,
La herida que tienes es tal cual el abandono y por eso aceptas circunstancias, comportamientos, aceptas personas que no te convienen, aceptas violencia, aceptas esto, aceptas lo otro, porque has vivido todo tu vida queriendo complacer a los demás con tal de que no se vayan, con tal de que no te abandonen, con tal de no revivir esos capítulos de dolor de la infancia en donde eras una niña chiquita abandonada. Y yo les va a parecer bien tonto. Y la verdad, parece tonto, pero duele, ¿no? Me acuerdo que cuando yo era niña veía una película que se llamaba La Princesita. Y la pasaban en Disney, ¿no? Y yo era así como de, ah, esa película me encanta. Pero años después descubrí por qué me hacía tanto cheque en la cabeza, porque yo decía, ay, me encanta la película. O sea, en esa película, la niña la dejan en un orfanato porque los papás se mueren, creo, o algo así, no recuerdo muy bien, hace años no la veo. Pero bueno, total, se queda en el orfanato porque a los papás algo les sucede y ahí van y la largan, ¿no? Y la fulana que se encarga del orfanato, pues la maltrata, la trata súper feo. Y ella, para tratar de salir como de ese tormento que vivía, se crea historias en su mente y las transforma como si fueran su realidad, para escapar de su realidad. O sea, era como se inventaba cuentos de hadas para no enfrentar lo que realmente le estaba sucediendo. Y esa película hacía en mí como un clic, porque creo que yo me sentía así, o sea, yo me sentía sola, me sentía abandonada, sentía que no me entendían, sentía que no encajaba con la gente, que mis amigas no, mis amigas no me querían. Y yo sentía que estaba ahí, pero como que no era apreciada, ¿me entienden? De hecho, me pasó mucho que, por ejemplo, con mis compañeras de la secundaria, ellas se seguían viendo, ellas se seguían reuniendo, ellas seguían como, pues sí, teniendo su amistad, pues, y yo jamás, o sea, salí de la secundaria, creo que vi a una que otra vez, y así, y se acabó la amistad, ¿no? Y se juntaban y no me invitaban, y muchas cosas, y yo sentía como realmente no pertenecía, ¿me entienden? Ese sentimiento de no pertenecer también viene de esa huella de abandono tan fuerte. Y creo que durante casi toda mi vida estuve repitiendo como este patrón de, ah, se acaba la escuela, se acaban las amigas. Nunca más nos volvemos a ver. Nunca más volvemos a convivir. Es que no me querían realmente, o sea, era como el momento, ¿no? Era como la amistad de la escuela, ¿no? Y siempre como que me lo repetía para mí misma hasta que llegó un momento en el que dije, pues ¿por qué tiene que ser así? O sea, a lo mejor sí me querían de verdad, a lo mejor sí eran mis amigas de verdad, pero la situación y la vida simplemente nos alejó. Yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo procurar las amistades porque soy muy solitaria. A mí el estar sola en mi casa, el salir sola, el no me incomoda para nada. O sea, yo me lo disfruto horror, o sea, me cuesta más trabajo convivir con la gente que estar sola, me encanta. Entonces, en este afán de nos quedamos de ver, ¿no? Una amiga y yo y así, yo decía, ay, pero ¿para qué voy? ¿Y qué voy a platicar? Qué flojera, ¿no? Y después yo misma me quejaba de, ay, ¿dónde estarán mis amigas, no? Y hay una amiga que era de la prepa y ella me pesó, o sea, me pesó con todo mi corazón años después el haberla alejado de mi vida porque realmente la quería un chorro y me dolía, o sea, todavía, ¿no? Todavía me acuerdo y me duele, porque yo empecé como a evitarla, pero porque yo vivía una situación bien difícil y porque yo estaba en depresión todo el tiempo y yo no sabía externar mis sentimientos y yo no sabía decir, oye, o sea, espérame, estoy mal y por el momento no quiero hablar, pero te quiero en mi vida, quiero una amiga, o sea, te aprecio y nunca supe cómo decir las palabras correctas o nunca supe cómo darle ese lugar de te quiero en mi vida. Y al final de cuentas creo que ella se cansó de buscarme o de insistir en seguir con la amistad. Y claro, la entiendo, ¿no? O sea, porque vas a estar buscando y buscando a alguien que no quiere verte o que tiene su vida y que ya, o sea, a lo mejor no quiere meterte en la suya. Y me pesó realmente.
me pesó porque yo tenía ese sentimiento de no encajo. Como era tan fuerte la herida de abandono que yo decía, no ha de ser mi amiga de verdad. O sea, o a lo mejor no le interesa tanto. O sea, el sentir que no mereces el amor que te dan va de la mano con en este show de lo del abandono. Y creo que el sanarlo ha sido clave para mí, para resolver muchas situaciones en mi vida que yo creía que no iban a cambiar nunca. Por ejemplo, ahora también con mi matrimonio yo me di cuenta que muchas de las cosas que pasaron venían porque eran tantos traumas que yo no había sanado y que jamás me había cuestionado. Que era como, así nací, así crecí y así me voy a quedar. Y pues no, o sea, realmente son traumas que uno debe de trabajar en terapia. Entonces, como consejo, yo les diría, como les mencioné anteriormente, conózcanse, enfréntense a ustedes mismos y digan, ¿por qué ante esta situación yo soy así? ¿Qué hace clic en mí? O sea, vayan a terapia, de verdad vayan, inviertan su dinero, es lo mejor que pueden hacer. Hay muchísimos podcasts que pueden escuchar que les pueden ayudar muchísimo. Hay videos en internet que realmente no necesitas pagar, pero que cuando lo escuchas dices, rayos, o sea, sí es cierto, ¿no? Y te empiezan a hacer clic las cosas en la cabeza. Y creo que por esta razón también empecé yo a hacer esto, porque dije, hay muchísima gente que necesita el apoyo, que necesita la ayuda, pero no la tienen, no la encuentran. A veces uno no tiene el dinero como para ir a terapia, para ir a pagar, no sé, 800,000 pesos en una terapia. Pero hay todos estos recursos como el internet que pueden darte las bases para que tú empieces como a trabajar en esto sin necesidad de que tengas que invertir tu dinero precisamente. Pero si tienen la oportunidad, en vez de irse, no sé, un día de antro, un día al café, pues mejor vayan y paguen su terapia. Les juro que va a ser el dinero mejor invertido de su vida y les va a dar una paz y una tranquilidad de empezar a trabajar en ustedes mismos y hacer de su corazón y su cerebro su lugar seguro para que no importa si el mundo se cae afuera, ti tienes al final del día algo dentro de ti que te mantiene bien, que te mantiene como con ese caparazón que te hace fuerte. Y sí, siento que simplemente es esa la parte primordial de sanar el autoconocimiento y el escarbar y el explorarla, aunque duela, pero después no vas a sentir lo mismo, después no va a doler de la misma manera. Y pues esa sería como la conclusión del día de hoy y lo que yo quisiera que ustedes entendieran, que el proceso de sanar no es lineal, el proceso de sanar es complicado, es difícil, te enfrentas tanto a ti como a los demás, como a patrones de toda tu vida que tienes que cambiar, como a situaciones que no quieres vivir, pero que tal vez necesitas enfrentar para poder seguir adelante y transformar tu vida en algo digno de vivir. Construyan la vida que quieren, la vida que desean. Creo que eso es lo más importante, irte a dormir con la certeza y con la seguridad de que lo que hiciste hoy te está acercando más a ese sueño que tienes o a eso que quieres vivir, que estás trabajando en ti, que estás invirtiendo en ti para vivir una vida plena, para ser felices, porque creo que el tiempo se va bien rápido, la gente se muere muy rápido y el tiempo es relativo y súper breve como para vivir una vida triste, amargada, en rencores, en vivir en el pasado. Aprendan a soltar y aprendan a que sanar es difícil, pero es posible. Y que es un proceso que jamás se acaba. O sea, que no es como que, ay, hoy estoy bien, pero mañana estoy mal, pero luego ya voy a estar súper bien y toda la vida voy a estar bien, porque no, o sea, la felicidad, tanto como la tristeza, son momentos fugaces en la vida, ¿no? Todas las emociones son así, vienen y van, al igual que la felicidad. Viene y va, no todo el tiempo puede ser uno feliz, pero creo que si empezamos a trabajar en nosotros mismos, la vida cambia, porque tú cambias, porque tú empiezas a sentir la vida de forma diferente. Esto de que dicen que TikTok, ay, romantiza tu vida, ¿no? Realmente es real, es real. Si tú empiezas a ver tu vida de manera diferente y empiezas a manifestar las cosas de manera diferente, para ti cambia. A lo mejor para el tío, el vecino, el amigo, la mamá, el papá, todo es malo, todo el mundo se está acabando, pero a lo mejor para ti la vida que tú estás creando es bien chingona y es bien padre y tú te lo estás pasando a toda madre. Entonces,
creo que esa es la parte de sanar, que es como lo más bonito, que tú empiezas a vivir una vida diferente, una vida que te llena, una vida que te hace feliz. Entonces, pues los invito a eso, a que empiecen a conocerse, a que empiecen a sanar y que recuerden que al final del día ustedes se van a convertir en esa mariposa, en esa libertad, en esa cosa tan hermosa e inexplicable que es el transformarse, el sufrir la metamorfosis, porque es realmente sufrirla. Y pues sin más, los dejo con esta reflexión. Piensen en esa mariposa en la que se quieren convertir y qué están haciendo el día de hoy para ser esa mariposa. Les agradezco mucho el haberme acompañado el día de hoy en este capítulo que empezó muy leve y terminó como que muy catártico. Pero son tantas las cosas que me gustaría decirles que creo que esto da para 1000 capítulos. Pero pues gracias por dejarme entrar en su vida un ratito, por darse la oportunidad de escuchar verdades un poco incómodas y por darse la oportunidad de trabajar en ustedes y empezar a poner incómodo a su cerebro y a sus sentimientos para poder sanar y seguir adelante. Los quiero mucho y nos vemos en un próximo capítulo. Los invito a que se vayan a Spotify o que se vayan a YouTube y a todas las redes sociales de Metamorfosis, porque me hallan como @metamorfosis.mb y también en mis redes sociales personales. Estoy en Instagram como Mariana-Villaseñor y también en TikTok, ahí ando de vez en cuando haciéndoles cositas. Y pues sin más, nos vemos en un próximo capítulo.